Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y vamos a ir al versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Les recuerdo que la autoridad del creyente fue restaurada por Jesucristo. La autoridad que Dios le dio al hombre desde el principio, lo podemos encontrar en Génesis, donde Dios le dijo al hombre que iba a señorear, a gobernar sobre esta tierra y sobre toda la creación. Y Dios no podía retractarse a su palabra, Dios no puede arrepentirse. Si Él lo dijo, es una ley. Si Él lo dijo, es un pacto. Es importante que entendamos que Dios no puede retractarse al pacto que ya estableció. Y tiene que ver este pacto con que en la tierra se requiere ser o se requiere un ser humano para señorear, gobernar, para ejercer autoridad. No se puede ejercer autoridad si es espíritu, no se puede ejercer autoridad si es otra cuestión, tiene que ser un ser humano porque así lo diseñó Dios. Sin embargo, en el principio, Adán se subyugó, Adán y su mujer se sujetaron a los engaños y a las mentiras de la serpiente, del diablo. Ahí es cuando inicia el oficio de Satanás, el adversario de nuestras almas. Así es que el mundo entra en caos, el pecado entra al mundo, la muerte entra al mundo y el diablo toma la autoridad porque la autoridad y el señorío que tenía Adán quedó sujeto a la inspiración, a la manipulación, al control de Satanás. Sin embargo, Satanás, como es espíritu, no puede gobernar o no puede tener autoridad o no puede ejercer su dominio sino a través del hombre. Y por eso hemos visto desde Caín durante toda la historia, inclusive hasta nuestra época, cómo el hombre, inspirado por el diablo, inspirado por Satanás, ha hecho cosas perversas. Uno se remonta al siglo pasado, como por ejemplo la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, Alemania, y cómo el genocidio contra los nazis, y una serie de situaciones que han pasado en Siria, que han pasado en África, aberraciones. Hoy en día, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la muerte de los niños no nacidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a la historia antigua, la perversión humana siempre ha manifestado la inspiración de la destrucción, del robo, del hurto, de la muerte, de la destrucción, porque recuerde que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Es las características, estas son características de Satanás. Hemos visto, por ejemplo, en la escritura cómo describe el genocidio o la muerte de miles de niños en la época de Moisés y también en la época misma de Jesucristo, al nacer Jesús, cómo hubo una matanza de niños y hubo matanzas de ciudades enteras, y no estoy hablando precisamente de Sodoma y Gomorra, que fueron por el juicio de Dios autorizado por Abraham. Es decir, Dios tenía que ejercer juicio, pero Dios es espíritu y Dios no podía actuar de manera unilateral porque quebrantaría su pacto. Así es que utilizó a Abraham para que el juicio fuera dado. Recuerde que Abraham le dice al Señor: Señor, pero si hubiera 50 justos, destruirías a Sodoma y Gomorra. Y prácticamente el Señor le dijo: no lo haría. Y Abraham se fue de 50 a 40 a 30 a 20 a 10. Y dice la escritura que había un justo, al menos uno, y este era Lot. Si Abraham hubiera dicho: si hubiera un justo, destruirías, y Dios hubiera mantenido su palabra. Pero no llegó a ese punto Abraham, y entonces Abraham desistió de interceder por Sodoma y Gomorra, y entonces vino el juicio. Bien, pero en Cristo, en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, recuerda que Cristo no nació de una simiente corruptible como todos los hombres en pecado, pero Cristo no conoció pecado, no hizo pecado, no se halló en el pecado. Él nació de la palabra incorruptible del Señor. Entonces, toda la autoridad, todo el señorío, Él la tenía. Él tenía cuerpo, dice la escritura, que Dios le preparó cuerpo y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros en Jesucristo.
Esto es algo extraordinario. Como paréntesis, le comento que ahorita están queriendo implementar una iniciativa en Israel para que se prohíba, que sea algo ilegal, inclusive penal, aquel que hable acerca de Jesucristo y de su obra terminada, completa y perfecta en Israel. Es una iniciativa aún, no es una ley, pero están queriendo causar que nadie, ni ciudadanos ni extranjeros en la tierra de Israel, se hable acerca de Jesús. Y ahorita miles y miles de turistas, cristianos, católicos, protestantes e inclusive no creyentes o de otras religiones van y históricamente ven las ciudades, los recorridos, los lugares y la tumba, inclusive el Gólgota, todo acerca de Jesús, la historia misma de Jesucristo, aunque también hablan en los historiadores y los guías acerca de la historia de David, de la historia de Salomón y la historia de los patriarcas quizá y muchas otras cosas, pero prácticamente un porcentaje muy alto se basa acerca de Jesús y de su muerte y de sus historias y sus enseñanzas en las diferentes ciudades, no solo en Jerusalén, pero quizá en Nazaret, en donde él nació, quizá en Belén, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una iniciativa para impedir que se hable acerca de Jesús. Pero recuerde que el enemigo de nuestras almas, que ahorita no tiene autoridad porque fue expuesto por Cristo Jesús en el Calvario y fue derrotado y fue avergonzado públicamente. Así es que delante de los ángeles del cielo, delante de Dios, delante de Jesucristo y delante de los creyentes y delante del mundo, el diablo no tiene autoridad ni tiene poder ya, ninguna. Sin embargo, muchos lo ignoran, inclusive los creyentes ignoran la palabra y el diablo sigue engañando. Así es que el diablo no tiene autoridad a menos que el hombre le dé autoridad al diablo para que venga a hurtar, matar y destruir. El diablo inclusive no tiene autoridad sobre los no incrédulos. Los incrédulos tienen autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad de su propia voluntad, la autoridad de su libre albedrío. Y Dios respeta el libre albedrío de las personas. Aún aunque las personas vayan al infierno, Dios respetará hasta ese momento. Y seguirá respetando a todos los hombres. Así es que aquí vemos que el creyente debe entender que le fue restaurada la autoridad para resistir al diablo, para que el diablo huya. El propósito de la autoridad es ejercerla en la tierra para reinar en vida. Y una de las particularidades de la autoridad tiene que ver con resistir al diablo, someternos a Dios, a su palabra, resistir al diablo para que huya. Y cuando hablamos del diablo, estamos hablando también de la enfermedad, del mal, de la escasez, de la pobreza, de la maldición, de todo lo que nos redimió Cristo en el Calvario. Acuérdense que también nos dio autoridad el Señor, no solo para resistir al mal, pero para causar que haya un intercambio en las vidas de las personas que crean. Hay personas que están sufriendo enfermedad cuando Cristo Jesús sufrió todas nuestras enfermedades. Así es que hay un intercambio divino preparado y el creyente tiene autoridad para ejercer sanidad, restauración en las personas cuando las personas creen. Y estoy hablando de incrédulos, porque todo creyente le ha sido restaurada la autoridad. Recuerde, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros y la unción del Espíritu Santo. Ahora, es importante que entendamos que tenemos la autoridad para predicar la palabra, para que otros escuchen la palabra, conozcan la verdad y vengan al conocimiento de Jesucristo. Pero es muy importante que entendamos que no tenemos la autoridad en contra o no podemos tener autoridad sobre el libre albedrío de las personas, sobre la voluntad de las personas. Nosotros no tenemos autoridad para, digamos, obligar a las personas, hablando cristianamente o espiritualmente, la autoridad del creyente, la autoridad que nos fue restaurada en Cristo, no tiene el poder para controlar la voluntad de las personas. Bueno, vamos a leer Mateo 8:1, dice así. Entonces, llamando a los 12 discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Recuerde que Jesús estaba
a la víspera de ir a la cruz del Calvario, y así es que en ese momento les da la autoridad. Ahorita nos fue restaurada después de la resurrección, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nos fue restaurada la autoridad, no se va y se viene, sino que nos fue dada. Jesús les dio autoridad a sus discípulos antes de que Jesús muriera, antes de que fuera a la cruz, para que echasen fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y vamos al versículo 5. A los 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, 7, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dice versículo 11: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no los recibe, ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Jesús no dice, si no los reciben, oblíguenlos, ¿no? Ahora, fíjese cómo dice Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice: y Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo. No es que no tuviera el poder para hacerlo, pero Cristo respeta la voluntad, no puede ir en contra de la voluntad de las personas. La autoridad del creyente tampoco puede ir en contra de la voluntad de las personas, no puede obligar a las personas. Tú y yo tenemos la autoridad de Jesús, porque estamos en Cristo. Así es que Jesús no pudo hacer milagros ahí, sino solo sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Estaba asombrado de la incredulidad del pueblo que le vio nacer, donde Jesús se crió. No le reconocieron como Señor, no creyeron en el poder de Dios a través de Jesucristo. Así es que no le recibieron. Pero Jesús no pudo obligarlos, Jesús no pudo sanar al que no deseaba ser sanado. Era necesaria la fe, porque el incrédulo que ejercita su incredulidad no puede encontrar salvación, no puede encontrar sanidad, no puede encontrar restauración si la incredulidad está ahí. Es decir, si la persona no quiere, sea creyente o sea incrédulo, si la persona no quiere, la autoridad del creyente no puede ir en contra de la voluntad de la persona. La autoridad del creyente no está limitada a que la voluntad de las personas acceda. Dice el Señor Jesucristo: vayan y sanen a los enfermos, echen fuera demonios. Dice: sanen a los enfermos. Déjenme, les recuerdo ese versículo que leímos en Mateo. Dice el versículo de Mateo 10, capítulo 10, versículo 7. Prediquen el reino. Esa autoridad tenemos, sí. Pero si lo predicas y te rechazan, dice Jesús, vayan a otro lugar. Es decir, no podemos obligar a las personas a que nos escuchen, ni a que obedezcan lo que les decimos. Sanad enfermos, pero si el enfermo no cree y no te recibe, no tienes la autoridad para ejercer la sanidad sobre alguien que en su voluntad no lo desea. Es importante que entendamos esto, porque necesitamos entender cuáles son las formas de ejercer la autoridad del creyente en Cristo. Está limitada y se reserva para respetar totalmente la voluntad de las personas. Si no entendemos esto, entonces seremos como aquellos que quieren ejercer su autoridad aún sobre los que no quieren, y después vamos a encontrar resultados, o vamos a encontrar que no obtenemos los resultados que buscamos, y entonces vamos a frustrarnos creyendo que la autoridad no funciona. Limpiar leprosos, resucitar muertos. Definitivamente que el muerto no va a poder decidir si lo quiere resucitar o no, pero sí las personas que están alrededor. No sé si usted recuerde cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Cuando llegó Jesús con Jairo,
la niña había muerto, estaba enferma cuando recién Jairo buscó a Jesús para que lo acompañara, pero cuando llegaron a casa murió, había muerto. Y todos estaban ahí apesumbrados, llorando, y cuando Jesús dijo que no estaba muerta, sino dormía, empezaron a burlarse, y Jesús sacó a todos de la casa, y solo quedó con papá y mamá, con los discípulos que iban con él, y entonces echó fuera la incredulidad, y papá y mamá creían, y entonces resucitó a la hija de Jairo, y al hijo de la viuda, cuando la viuda iba triste a sepultar a su hijo. Y Jesús habló y le dijo a la viuda, no estés triste. Y la viuda creyó y Jesús resucitó a su hijo. Así es que es muy importante que podamos entender que no podemos ir en contra de la voluntad de las personas. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, estaban Marta y María y no entendían ellas. Eran las hermanas de Jesús. Y estaban quizá familiares y amigos de Lázaro, pero cuando Jesús les dijo, quiten la piedra, y aunque Marta dijo, es que ya es de 4 días y ya está en descomposición, pero al decir Jesús, quiten la piedra, todos consintieron, creyeron, y Jesús pudo ejercer su autoridad porque creían en él. Así es que es muy importante que entendamos eso. Ahora mire cómo dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie perezca, es decir, que se vaya al infierno, pero que todos, dice aquí, procedan al arrepentimiento. Pero no significa que porque Dios quiere que todos sean salvos, Dios va a obligarlos a ser salvos. Dios no puede obligar a nadie. Dios está limitado para respetar la decisión de cada persona en este mundo, porque Dios le dio la autoridad y el señorío a las personas, y parte de ese ejercicio de autoridad tiene que ver con el libre albedrío, con la propia voluntad de cada uno. Por eso cuando las personas en los trabajos, en las familias, en los grupos, en las organizaciones religiosas, en sociedad, cuando alguien quiere controlar en los gobiernos, cuando alguien quiere controlar, una persona quiere controlar de acuerdo a sus deseos, sus beneficios, sus intenciones, a los demás, aunque muchos obedezcan, pero en sus corazones hay un rechazo a ser controlados por los demás. Y tan es así que muchos reaccionan y muchos no dejan que eso suceda. Y por eso han sucedido durante lo largo de la historia las revoluciones, las luchas de independencia de los países. ¿Por qué? Porque el hombre no nació para ser controlado. El hombre no nació para ser dominado. El hombre no nació para que otros decidieran por él. El hombre fue creado para ejercer dominio y para ejercer libre albedrío, decisión propia en su voluntad. Y cuando Cristo restaura todas las cosas, ni siquiera el pecado puede obligar a las personas. Los alcohólicos se reúnen en sociedad y dicen, soy alcohólico, y nunca dejan de decir, soy alcohólico. Y ellos creen que el alcoholismo los controla, y aunque estén sobrios, están a un estirar la mano y tomar un vaso o una botella de alcohol para volver a su ciclo vicioso de alcoholismo. Lo mismo los que se drogan, los que tienen un mal hábito en sus vidas. Pero dice la Escritura que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que no hay ningún mal hábito, ni el alcohol, ni las drogas, ni ningún otro hábito que tenga el poder o el señorío para controlar la voluntad de las personas. No. Ni siquiera la carne tiene la autoridad y el señorío para controlar la voluntad de cada persona. Es la persona la que decide seguir a la carne.
Es la persona la que decide ir tras el pecado. Pero en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, dice la Escritura. Así es que no hay razón para que el creyente sea dominado por nada ni por nadie, sino que el creyente debe ejercer autoridad. Ahora, no me malinterpreta, vivimos en países, los países tienen constituciones, tienen leyes, las ciudades, los estados tienen leyes que tenemos que respetar. Las leyes de sociedad, las leyes de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante que entendamos, pero en esencia el hombre no fue creado para ser controlado, sino para tener señorío y dominio sobre la creación, no sobre las personas. Por eso es muy importante que nosotros podamos observar esto y que aunque Dios quiere que todos sean salvos, Dios no puede obligar a nadie. Si no entendemos esto, vamos a malinterpretar el ejercicio de nuestra autoridad. El propósito de tener autoridad es que la pongamos en ejercicio en este mundo para que podamos reinar en vida. Así es que no podemos orar por alguien, por sanidad, para declarar sanidad y resistir la enfermedad de aquel alguien, si aquel alguien no cree. O si aquel alguien está inconsciente y tiene algún familiar que está bajo su resguardo y ese familiar no quiere, entonces nosotros no podemos obligarlos. Ni por sanidad, ni por cualquier otro tipo de situación, no podemos obligar a las personas. Tenemos la autoridad, pero no tenemos autoridad sobre la voluntad de los demás. Por eso no podemos obligar a las personas a que sean salvas. Dios quiere que sean salvas. No podemos orar y declarar y decretar para que alguien sea salvo. No, antes bien, podemos orar para que el Señor envíe obreros que le prediquen, pero esa persona tiene todo el derecho de decidir por Cristo o rechazar a Jesús. Y es muy importante entonces que entendamos que tampoco tenemos autoridad sobre las cosas que Dios ya puso en ejercicio, en función, en ley en esta vida. A menos que recibamos una revelación del Señor y que entonces podamos caminar en un milagro. Como por ejemplo el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Así es que es muy importante que podamos entender este tipo de cosas, porque no se trata de que estemos allá queriendo ejercer autoridad en contra de las leyes naturales, la ley de la gravedad, la ley de la electricidad, la ley de la termodinámica o cualquier otro tipo de ley, las leyes de la física. No podemos tentar a Dios como el diablo cuando el Señor Jesucristo estaba en el Espíritu y fue llevado al desierto. Dice la Escritura que el diablo lo tentó, no porque Jesucristo tuviera pecado para que pecara, sino queriendo seducir y engañar, y lo llevó al pináculo del templo y le dijo: la autoridad de los reinos que ves me han sido dadas, cuando el diablo le robó la autoridad a Adán. Y le dijo, bueno, más bien lo llevó, creo que a lo alto, a una montaña: si postraro me adorares, te daré el señorío del reino. Y Jesús lo resistió. ¿Por qué? Porque esa autoridad y ese señorío le habían sido dadas a Cristo. Porque Cristo no nació bajo corrupción, sino nació en la legítima perfección de quien Dios dice, de a quien Dios diseñó para que ejerciera autoridad, señorío y dominio sobre esta creación. Y además Jesucristo no solo en sí mismo tenía toda la autoridad y el dominio, pero no podía ir en contra de los religiosos, en contra de la voluntad de las personas. Las personas tenían que venir a Él por voluntad propia. Pero Jesús, en la muerte, sepultura y resurrección, iba a restaurar la autoridad que le fue robada al hombre por Satanás, y Satanás iba a quedar sin autoridad. Pero cuando lo llevó al pináculo del templo, le dijo: tírate. Y la palabra de Dios dice que aunque tu pie tropiece en piedra, dice, mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra.
Y entonces, lo dice el Salmo 91, y entonces el diablo estaba queriendo que Jesús tentara a Dios. Nosotros no podemos, con la autoridad que nos ha sido dada en Cristo, tentar a Dios. No lo podemos hacer. Así es que es muy importante que entendamos que la autoridad puede ser ejercida en la vida a través de la vida de los creyentes. Y es el poder de Dios que se manifiesta, pero no podemos ir en contra de la voluntad de las personas. Pero sí podemos bendecir y ser bendecidos cuando las personas creen. Podemos ejercer autoridad no solo sobre nosotros, sino sobre la vida de todos aquellos que crean. Podemos coadyuvar o trabajar en sociedad, en la autoridad. Todas las personas tienen autoridad, por eso tienen su propia voluntad, pero nosotros no podemos sino coadyuvar o ejercer autoridad cuando las personas creen. Así es que es muy importante que pongamos en ejercicio la autoridad. Termino diciendo que, por ejemplo, no podemos hablar y declarar que las finanzas y que la lluvia de bendición viene cuando nosotros no cooperamos con las leyes de Dios. Por ejemplo, dice la Escritura: dad y se os dará, medida buena, apretada, los hombres darán en vuestro regazo. Dios no te va a enviar los billetes del cielo o las necesidades del cielo. Dios lo tiene que hacer a través de los hombres. Pero es muy importante que cuando ejerzamos la autoridad, por ejemplo, financiera, nosotros seamos congruentes con lo que dice la palabra. Porque si lo queremos hacer para nuestros deleites y si lo queremos hacer sin ser fieles, más bien sin ser creyentes que confiesan que creen y que se han ejercitado en el hecho del dar y recibir, entonces no podemos querer intentar ejercer autoridad cuando no hemos sido fieles en lo que la palabra del Señor dice. Es como alguien que quiere ejercer una autoridad muy grande en una situación muy fuerte cuando en lo poco no se ha ejercitado. Por eso es muy importante que nos ejercitemos en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. En Cristo te damos gracias, Señor, por la autoridad que nos ha sido dada para ejercerla de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén.